Viernes, 16 de mayo de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 203-0392. Tipo, jurisprudencia. Caducidad de la instancia en materia civil. Es inconstitucional que el plazo para computarla inicie a partir de que se realice el emplazamiento a la parte demandada. Hechos. El artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur establecía con anterioridad a una reforma publicada el 10 de diciembre de 2014 que el plazo para que opere la caducidad de la instancia debía contarse a partir de que se realizara el emplazamiento a la parte demandada. Sin embargo, en dicha reforma se modificó para disponer que el plazo comenzaría a partir de la admisión de la demanda. Previamente a dicha reforma, un señor celebró con sus 3 hermanos un convenio de división de varios inmuebles. Sin embargo, falleció antes de que se formalizara mediante las escrituras correspondientes. Entonces, la sucesión testamentaria del señor promovió un juicio ordinario civil en el que demandó de los hermanos el cumplimiento del convenio de división de bienes y la correspondiente escrituración. Durante el trámite del juicio se declaró oficiosamente la caducidad de la instancia, con fundamento en el artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, vigente a partir de la reforma publicada el 10 de diciembre de 2014, que señala que el plazo para que opere dicha figura debe contarse desde la admisión de la demanda. Lo anterior fue confirmado en apelación, en la cual el Tribunal de Alzada consideró que el texto del artículo 137 anterior a la reforma resultaba inaplicable por ser inconstitucional. En contra de la anterior resolución, la sucesión testamentaria promovió un juicio de amparo directo. El tribunal colegiado concedió el amparo al considerar que resultaba aplicable el precepto anterior a la reforma. Inconforme con la resolución anterior, uno de los terceros interesados en el juicio de amparo interpuso un recurso de revisión en el que alegó que el artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, en su redacción anterior a la reforma, era inconstitucional. Criterio jurídico. El artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, en su texto vigente antes de la reforma publicada el 10 de diciembre de 2014, que preveía que el cómputo del plazo para que opere la caducidad de la instancia inicia después de emplazar a la parte demandada, es inconstitucional. Ello, toda vez que vulnera el principio de administración de justicia pronta y expedita. Al conferir a la parte actora de un juicio un plazo ilimitado para cumplir con las cargas procesales que le corresponden antes del emplazamiento y, además, impacta negativamente en el principio de seguridad jurídica en detrimento de la parte demandada, pues ésta queda a expensas de que aquel cumpla con dicho impulso procesal. Justificación. La caducidad es una forma extraordinaria de terminación del proceso por la inactividad procesal de una o ambas partes, que deriva en una sanción por el abandono de la instancia, para evitar que un juicio esté pendiente indefinidamente, y cuya consecuencia principal es la extinción de la instancia. Esta figura encuentra sustento en los principios de seguridad jurídica y de la administración de justicia pronta y expedita contenidos, respectivamente, en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los actos que integran el procedimiento judicial, tanto a cargo de las partes como del órgano jurisdiccional, deben sujetarse a plazos o términos, y no pueden prolongarse indefinidamente, lo cual se advierte del propio artículo 17 constitucional. Por lo cual, el artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, en su texto previo a la reforma publicada el 10 de diciembre de 2014, al establecer que el cómputo del plazo para que opere la caducidad de la instancia inicia después de emplazar a la parte demandada, es inconstitucional. Ello, toda vez que contraviene los principios de administración de justicia pronta y expedita. Al conferirle a la parte actora un plazo ilimitado para cumplir con las cargas procesales que le corresponden antes del emplazamiento, así como el de seguridad jurídica en perjuicio de la parte demandada, la cual queda a expensas de que la parte actora cumpla con las referidas cargas procesales para que inicie el plazo de la caducidad de la instancia. Primera Sala. 2 de 4. Registro digital, 203-0399. Tipo, jurisprudencia. Contrato de arrendamiento.
Plazos para hacer valer acciones y excepciones relativas al pago de rentas total o parcial, cuando se actualice caso fortuito o fuerza mayor durante su vigencia. Interpretación de los artículos 1162, 1796 bis, 2431 y 2432 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Hechos. En una controversia de arrendamiento inmobiliario en la que se demandó el pago de rentas, la parte demandada reconvino la rescisión del contrato y solicitó la absolución o reducción de las rentas generadas durante el tiempo en que la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-19 impidió al arrendatario el uso total y parcial del inmueble arrendado. En primera instancia se consideraron parcialmente procedentes tanto la acción principal como la reconvención. Ambas partes apelaron y la alzada revocó la sentencia primigenia al considerar procedente la acción principal e improcedente la acción reconvencional porque se hizo valer una vez terminado el contrato. Contra esa determinación, la parte demandada promovió un juicio de amparo directo en el que el tribunal colegiado negó la protección constitucional. Al considerar que de conformidad con los artículos 1796, 1796 bis y 1796 ter del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se autoriza la modificación de un contrato ante un evento de caso fortuito o fuerza mayor, de manera que a partir de que ocurre el impedimento para el uso total o parcial del bien arrendado, el arrendatario puede dejar de pagar la renta y, si el impedimento subsiste por más de 2 meses, puede, dentro de los 30 días siguientes a esos 2 meses, solicitar la rescisión a la contraparte o ejercer la acción correspondiente ante la autoridad judicial, a fin de no dejar al arbitrio de una de las partes el cumplimiento del contrato. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en el que alegó que la interpretación que hizo el tribunal colegiado transgrede sus derechos a la seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las acciones a que se refieren los artículos 2431 y 2432 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, relativas a la rescisión y modificación del contrato de arrendamiento cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor se genere el impedimento total o parcial del uso de la cosa arrendada por más de 2 meses, deben ser ejercidas por el arrendatario en el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 1796 bis del propio Código Civil. Sin embargo, cuando las referidas acciones no se hacen valer, las excepciones de pago de rentas total o parcial pueden invocarse en el juicio que el arrendador inste en contra del arrendatario en el plazo de 5 años conforme al artículo 1162 de la mencionada legislación civil sustantiva, a efecto de finiquitar las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento de que se trate. Justificación. De acuerdo con lo establecido en los artículos 2431 y 2432 del Código Civil aplicables para la actual Ciudad de México, el arrendatario está protegido con la posibilidad de condonación o reducción de rentas hasta por 2 meses cuando un imprevisto por caso fortuito o fuerza mayor se prolongue durante ese tiempo, pudiendo optar por la primera. En caso de que el impedimento de uso hubiese sido total, por la segunda, en caso de que fuese parcial, ello, a través de la solicitud de rescisión o modificación que haga al arrendador, dentro de los 30 días siguientes a esos 2 meses como se prevé en el numeral 1796 bis del ordenamiento en cita. Así, el plazo establecido garantiza el respeto al derecho a la seguridad jurídica porque impide dejar al arbitrio de las partes el cumplimiento del contrato y evita que el arrendador quede en estado de indefensión al definirse los términos o rescisión del contrato. Sin embargo, las excepciones relativas a la exención de pago de rentas total o parcial, fundada en la actualización del caso fortuito o fuerza mayor que impidió el uso de la cosa arrendada para los fines pactados, no dependerá de la temporalidad de los referidos ordinales, sino de la obligación del juzgador de atender a la teoría de la imprevisión, esto es, de tomar en cuenta circunstancias extraordinarias imprevisibles ocurridas durante la vigencia del pacto. En el entendido de que ello es así, porque del artículo 1162 del multicitado Código Civil deriva que si el arrendador cuenta con 5 años para reclamar dichas rentas, no existe justificación legal para que, al contestar la demanda en la que se haga valer ese reclamo, el arrendatario tenga oportunidad de excepcionarse invocando la causa de fuerza mayor, caso fortuito o acontecimiento imprevisible que hubiese afectado el cumplimiento del contrato, a efecto de que el juzgador analice la
circunstancia particular y verifique si incidió en el cumplimiento de las obligaciones con el objeto de procurar un equilibrio entre los contratantes, en virtud de que nadie está obligado en caso fortuito. En ese sentido, si acontecimientos extraordinarios imprevisibles como el caso fortuito y la fuerza mayor, impiden al arrendatario, que no hizo uso de las acciones a que se refieren los artículos 2431 y 2432 del Código en cita, el uso de la cosa arrendada por más de 2 meses. Puede invocar como excepción la condonación o reducción por todo el tiempo en que hubiese durado el impedimento. Lo anterior, porque la falta de acción dentro de los plazos establecidos en aquellos ordinales, no implica un consentimiento tácito de los términos en que originalmente se pactó el contrato que impide excepcionarse en juicio. Pues la persona juzgadora está obligada a analizar las causas extraordinarias que se hagan valer, a fin de que valore si dan motivo a una modificación que equilibre a las partes. Ya que no puede pasarse por alto que si bien el arrendatario se obliga a pagar una renta para disfrutar de la cosa arrendada, el arrendador también se obliga a otorgarle el uso de la misma, el cual, de verse mermado por causas ajenas a los contratantes, obliga a la autoridad jurisdiccional, en caso de conflicto, a resolver procurando nivelar las cargas, de acuerdo a las circunstancias imprevisibles ocurridas. Primera Sala. 3 de 4. Registro digital, 203-0410. Tipo, jurisprudencia. Integración de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Es constitucional la habilitación para que concurra otra persona con el mismo cargo, aunque esté adscrita a una sala de distinta especialización. Hechos, al conocer de un recurso de apelación, la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, integrada por 2 magistrados especializados en materia civil y por una magistrada especializada en materia penal, dictó la sentencia para resolver la apelación y esa decisión se reclamó en un juicio de amparo directo. La integración de la sala obedeció a que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes establece que las salas siempre se integrarán por magistrados o magistradas y que, en caso de alguna ausencia, esta será colmada con la participación de alguna persona magistrada adscrita a otra sala. En la demanda de amparo directo, la parte quejosa cuestionó la constitucionalidad de dicho precepto a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva y a que los actos sean emitidos por autoridades competentes, debido a que permite que una persona juzgadora resuelva un caso sobre una materia que no es de su especialidad. El tribunal colegiado negó la protección constitucional, por lo que una de las partes promovió un recurso de revisión que correspondió conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La regla consistente en que la ausencia de un integrante de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes puede ser sustituido por otro de diversa especialidad no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ni aquel relativo a que las sentencias se emitan por autoridad competente. Por el contrario, garantiza que los asuntos se resuelvan por autoridades jurisdiccionales del mismo rango y evita la paralización de los asuntos para cumplir con él. Mandato de justicia pronta y expedita. Justificación. En los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia por autoridades competentes. Esa competencia, en el caso de Aguascalientes, se encuentra delimitada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad federativa, que establece que el Supremo Tribunal de Justicia se dividirá en 2 salas. Una civil y una penal, cada una integrada por 3 magistraturas. Esas salas, y no sus integrantes, son las que tienen asignada una competencia específica para determinada materia, por lo cual, si una persona magistrada perteneciente a una sala civil es asignada para sustituir la ausencia de una que ordinariamente conoce de la materia penal, ello no vulnera los derechos a una tutela judicial y a que las resoluciones se emitan por autoridad competente, debido a que se trata de una persona servidora pública del mismo rango, y la propia ley lo autoriza para desempeñar esa función. Aunado a lo anterior, la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes establece que las salas siempre se integrarán por personas magistradas y que, en caso de alguna ausencia, se conformarán con integrantes de otra sala, lo que garantiza la continuidad del proceso y evita la paralización de las salas. De ahí que es irrelevante la materia de especialización de los magistrados sustitutos en alguna de las ramas del derecho o que su adscripción previa correspondiera a una especialización diversa a aquella de la que habrá de
Resolver el asunto. Primera sala. 4D4. Registro digital, 203-0394. Tipo, aislada. Competencia por territorio para conocer de un juicio especial hipotecario. Cuando exista cláusula de sumisión expresa, corresponde al órgano jurisdiccional al que se hayan sometido las partes, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En un juicio especial hipotecario promovido en la Ciudad de México, la parte demandada opuso la excepción de incompetencia por razón de territorio, por estimar que el competente es un juez con residencia en Puebla. El Tribunal de Alzada la declaró fundada y remitió el asunto a un juzgado de ese estado, el cual no la aceptó. Al considerar que en el documento base de la acción las partes se sometieron expresamente a los tribunales de la Ciudad de México. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando exista cláusula de sumisión expresa, la competencia por territorio para conocer de un juicio especial hipotecario se surte en favor del órgano jurisdiccional al que se hayan sometido las partes en el documento base de la acción. Justificación. Si la acción hipotecaria intentada deriva de una relación de carácter personal entre las partes, en la cual acordaron una sumisión expresa a favor de los órganos jurisdiccionales del lugar en el cual se debía cumplir la obligación, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 156, fracción 2. Del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Ello, pues la correcta intelección de la primera parte del citado precepto y su fracción 3, relativa a que es juez competente el de la ubicación de la cosa si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles, debe entenderse solo cuando no existe una sumisión expresa por parte de la demandada derivada de una relación personal. En términos de los artículos 149, primer párrafo, 151 y 152 del citado código, la competencia por razón de territorio puede prorrogarse, siempre y cuando las partes litigantes se hubieren sometido expresamente, cuando hayan renunciado claramente al fuero que la ley les concede y se sujeten a la competencia del juez al que se hayan sometido. Por tanto, aun cuando del acuerdo de voluntades entre las partes pudiera derivarse a la vez una acción de carácter real, lo cierto es que también se sometieron expresamente a la competencia de los tribunales del lugar del cumplimiento de la obligación personal. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.